Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Mi nombre es Asier Arrizabalaga, soy el vicepresidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco y bueno, pues una vez más, como lo estamos haciendo los últimos meses, vamos a dar comienzo pues a un webinar que creo que va a ser muy atractivo y muy interesante. Realmente vamos a poder hablar sobre una tecnología que quizás todavía no es lo suficientemente conocida y reconocida por muchos de los fisioterapeutas y creo que además la persona que nos va a intentar acercarnos un poco y nos va a dar una visión sobre esta tecnología y sobre lo que se está haciendo y sobre lo que se ha podido estudiar hasta ahora, pues va a ser muy interesante. Por lo tanto, yo hoy estoy muy contento de poder presentar a Armando Rodríguez Martínez. Armando Rodríguez Martínez es experto en fisioterapia neurológica y respiratoria. Bueno, tiene mucha formación muy variada en atención temprana, máster también en investigación sociosanitaria y en estos momentos lidera y es el presidente del subgrupo de neurología de la Asociación Española de Fisioterapeutas. Era uno de los subgrupos que quizás echábamos en falta y pues desde hace pocos meses ya están trabajando, me consta, de manera pues bueno, pues intensa, pues para poder de alguna manera, junto con otras entidades a nivel nacional, pues darle un poco de impulso a la fisioterapia neurológica, ¿no? Que creo que está en un momento estupendo. Es miembro del grupo de trabajo de fisioterapia neurológica del Consejo General, también es formador en varios cursos de fisioterapia neurológica a nivel nacional e internacional. Es formador de lo que vamos a hablar hoy, de la terapia directa transcraneal, la neuromodulación no invasiva en fisioterapia. Bueno, Armando, y entre otras muchas cosas, lo que va a intentar hoy es un poco, a través de este webinar, pues de alguna manera facilitar a nosotros, a los fisioterapeutas, el cómo podemos abordar y conocer quizás una de las herramientas más utilizadas y prometedoras en el campo de la fisioterapia, como es la neuromodulación no invasiva mediante la terapia directa transcraneal. Y bueno, pues vamos a intentar a ver si en esta horita con la que vamos a estar con él, pues podemos ir aprendiendo y seguro que en un futuro pues puede haber más fisioterapeutas que podamos involucrarnos a poder utilizar esta tecnología y a poder ayudar y compartir conocimientos sobre esto. Armando, no me enrollo más, que yo me enrollo mucho. Muchísimas gracias por estar hoy. Sé que tienes una agenda muy complicada. Un placer para mí que puedas estar y nada, sin más, te cedo la palabra. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Sier. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación al Colegio del País Vasco para hablar de esta herramienta, ¿no? Esta herramienta, como decías, todavía quizás desconocida en el día a día de la profesión de fisioterapia, pero que está generando pues mucho ruido porque es sin duda una herramienta transdisciplinar, pero los fisioterapeutas tenemos un doble valor, ¿no? Sabemos trabajar con muchísimos ejercicios en el movimiento, independientemente de la patología que estemos tratando, con lo cual eso nos abre un abanico importantísimo como terapeuta. Si a eso le podemos sumar una herramienta que lo que hace es potenciar el trabajo, pues realmente lo que nos permite es dar a conocer o mejorar un poco, ¿no?, nuestro rendimiento profesional en ese campo que cada uno trabaje, ¿no? Me da igual que sea la fisioterapia deportiva, la fisioterapia respiratoria, la fisioterapia neurológica, la geriátrica. Al final lo que estamos consiguiendo es, y lo veremos ahora en la ponencia, es un poco potenciar las herramientas que en el día a día nosotros usamos, ¿no? Comenzamos un poco entonces con esta idea de webinar que surge a través de Asier, comentar la posibilidad de poder hacer esta inversión en la nueva herramienta de terapia directa transcraneal desde el punto de vista de la fisioterapia, ¿no? Que es lo que yo quiero volcarme, aunque, como he dicho, es una herramienta transdisciplinaria y, por tanto, se puede usar por casi todo el colectivo sanitario. Voy a intentar un poco presentaros en este webinar qué es esta TDCS, qué significa TDCS. Vamos a hablar de neuromodulación no invasiva, por tanto, el contenido de lo que es la neuromodulación tenemos que tocarlo. Y sobre todo dos conceptos claros, despolarización e hiperpolarización, es decir, activar, inhibir. Activar, inhibir es un poco como se habla de forma común, ¿no? Pero realmente, de forma científica, lo que vamos a conseguir es o despolarizar un área cortical o hiperpolarizar un área cortical en función de lo que nos interese. ¿Qué bases neurológicas un poco justifican esa integración en terapias multidisciplinares y la aplicación aislada o combinada? Es decir, lo que llamamos
online o offline, es decir, trabajar online significa durante la TFS poder hacer un trabajo combinatorio y trabajar offline sería exclusivamente hacer TFS. Las dos herramientas están muy investigadas en ciencia y las dos tienen una evidencia muy alta. Es verdad que todo el trabajo combinatorio pues hace mucho más efectivo y sobre todo ver un poquito, que lo recalcamos desde el principio, prácticamente la evidencia científica que soporta esta herramienta. Sin más, ya me ha presentado Asier, no me voy a enrollar, yo llevo ya pues, más de 20 años trabajando en el campo neurológico, es un poco la labor que me ha tocado ahora recientemente, hace ya año y poco que llevo la presidencia de la EFNeuro, y para mí pues es un placer, ¿no? Poder promocionar un poco mi campo de actuación, que es la neurología, para lo que sinceramente pues la TFS pues para mí fue un regalo porque de repente podía generar un trabajo amplificado a lo que yo estaba haciendo. Yo tenía mis resultados con la fisioterapia neurológica convencional, todos habéis escuchado las diferentes metodologías de trabajo, con cualquiera de ellas podías conseguir resultados. Lo interesante era que al poner la TDCS a la vez, los resultados eran mayores, más significativos y más rápidos, por lo cual se nos abre un abanico de posibilidades enorme de terapia en el campo neurológico, pero sin ir más lejos del campo neurológico, en el campo del dolor está muy evidenciado, en el campo del trastorno psiquiátrico está muy evidenciado, es decir, que veremos que es una herramienta que se puede trabajar en cualquier campo de la rehabilitación. ¿Qué es, por tanto, esto de la TDCS? La TDCS como tal, la sigla lo que nos viene a contar es que es una terapia directa transcraneal que se genera a través de una corriente directa, una corriente galvánica de baja intensidad. Lo que hacemos es que a través de unos electrodos se pasa una corriente que a través de una solución salina, en este caso, facilita que esa corriente atraviese lo que va a ser la parte craneal y poder atravesar ese córtex desde el polo negativo al polo positivo. ¿Qué está generando esa corriente galvánica, por tanto, en su paso? Lo que genera es un cambio en el potencial de la membrana. Y esto es lo interesante. Es decir, lo que está generando es que las neuronas corticales, donde yo estoy poniendo esos electrodos, bien anódicos o bien catódicos, se produzca un aumento o una disminución del potencial de membrana. Quiere decir, que va a trabajar mejor o va a costarle más esfuerzo trabajar, ¿no? Si necesito que una zona cortical no dispare de forma desorganizada, si yo se lo alejo un poco el potencial de membrana, hago que sea más hiperpolarizante, facilito a que dispare de una forma más controlada. Si yo necesito que esa zona cortical dispare más, genero que ese potencial de membrana cambie. Claro, esta es la diferencia con las otras herramientas, como puede ser la TMS, que es la terapia magnética transcraneal, que automáticamente tú pones la terapia magnética directamente en la zona cortical de la mano y la mano se mueve. La pones en la corteza motora del miembro inferior y los pies se mueven. La TFS, al ponerla, no va a generar movimiento, porque no genera un potencial pico, ¿vale? No genera un potencial motor evocado. Lo que está generando exclusivamente es un cambio en la permeabilidad. Por tanto, ese cambio en la potencialidad de membrana por su permeabilidad hace que trabaje más fácilmente o más difícilmente una zona cortical, en función de lo que nosotros como fisioterapeutas pues, nos interese sacar en ese caso. Esto históricamente tiene una trayectoria muy larga, muy larga, muy larga. Ya Scribonius Largus, en el 46 después de Cristo, tratando artículos anteriores de Platón encuentra una serie de referencias al dolor de una persona que tiene una cojera y que al pisar un pez torpedo, de repente el dolor disminuye y la cojera se acentúa menos. Entonces, eso da paso durante siglos y siglos y siglos, no solo por la cultura romana, sino después también hebrea, musulmana, el resto de culturas van poco a poco utilizando lo que es el pez torpedo, esa propiedad eléctrica del pez torpedo, para trabajar dolor, migrañas, cefaleas, procesos álgicos en general, sobre todo. Progresivamente, durante siglos y siglos y siglos, como digo, que se sigue utilizando ese efecto, hay un neurofisiólogo, que es el doctor John Hunter, en el 1773, que hace una disección del pez torpedo. Y dice, bueno, pues si el tratamiento del pez torpedo, poniéndolo encima de la cabeza por una migraña, genera analgesia, ¿qué efecto genera esa corriente? Entonces él genera una disección del animal y empezamos a conocer las propiedades eléctricas del pez.
Esto da paso rápidamente a que pocos años Luigi Galvani utilice esas propiedades eléctricas que Hunter había descubierto para generar una corriente de forma continuada, lo que llama corriente continua. Esa corriente continua adquiere el nombre del propio autor, que es Galvani, llamándose corriente galvánica. Y poquito después, el sobrino de Galvani, que es Giovanni Aldini, genera la primera máquina en TDCS. Realmente empieza a utilizar por primera vez, a través de una máquina de corriente continua, estimulación eléctrica a nivel transcraneal. Esto da paso a muchísimos años de trabajo con diferentes dispositivos en terapia directa transcraneal, hasta que más o menos a través de la Primera y Segunda Guerra Mundial cambia, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial empieza a cambiar bastante el uso de las investigaciones y dan paso más a las terapias electroconvulsivas. Se abandona un poco todo el estudio que se llevaba hecho hasta ese momento a la TFS y es curioso que no se vuelva a retomar hasta finales del siglo XX. Y es a principios del siglo XXI, lo veremos, cuando de repente esto se empieza a disparar. A día de hoy, si entramos en PubMed y ponemos TDCS solamente, de forma genérica, hoy en día tenemos más de 9.639 artículos. Esto es a día de esta tarde. Antes de la conferencia me he puesto a buscarlo y a día de hoy hay 9.639 artículos publicados, positivos y negativos, que lógicamente aquí muchísimo, aquí se publica todo, pero hay poquitas herramientas de la fisioterapia que podamos hablar que tiene tantísimo volumen de publicación científica, con lo cual es una herramienta muy investigada. Y si os fijáis, lo significativo está en este final del siglo XX y sobre todo a partir del año 2000, 2010, empieza a intensificarse la investigación en TFS, siendo en los últimos 5 años el pico de la investigación. Realmente ahora hay muchísima investigación en TFS porque se está encontrando realmente una herramienta útil, se está encontrando una posibilidad terapéutica y, como os digo, además, una posibilidad terapéutica transdisciplinar, es decir, la pueden utilizar cualquier sanitario en función de lo que quieras trabajar. Además, con ya no solo protocolos estandarizados, sino guías de recomendación médica donde ya se establece no solo el protocolo que vamos a usar, sino las diferencias en poner el electrodo anodal o catodal en diferentes zonas. Y a día de hoy se ha empezado a generar, para más o menos como 5 o 6 años, más investigación en lo que llamamos TFS HD, alta definición. Hasta ahora la ATFS convencional es un electrodo cátodo, un electrodo ánodo, que es lo que vamos a estudiar hoy. Es decir, tengo dos electrodos, un positivo y un negativo. La alta definición me permite poner incluso 4 electrodos positivos contra 4 electrodos negativos, de tal manera que puedo generar una red de conexión eléctrica mucho más grande que con 2 electrodos. En algunos casos me puede interesar, en otros no. Si ya esa red la hago en anillo generando un sistema 4 contra 1, que se está estudiando muchísimo en la investigación, genera una mayor profundización del córtex y genera mayor actividad cortical. Se va asemejando más a lo que es la terapia magnética transcraneal. Hoy en día, como os digo, nos da unas posibilidades enormes a diferentes alternativas terapéuticas. 1 contra 1 hasta poder juntar 4 electrodos cátodos con 4 electrodos ánodos. Esto da paso a la neuromodulación, por tanto. Lo que estamos haciendo en este tratamiento es neuromodular. Hoy en día la palabra neuromodular se ha puesto muy de moda y bueno, pues se usa para todo el contexto. Más poner neuro delante, es verdad que ha cogido fama para todo, ¿no? De neurotape, pues ya parece que es más que el tape. Entonces, esa parte de neuromodulación es muy importante porque lo que estamos haciendo aquí es generar, como dice la Sociedad Internacional de Neuromodulación, define como la alteración de esa actividad nerviosa a través de una administración dirigida a un estímulo muy concreto, y en este caso puede ser un estímulo eléctrico, ¿no? Que es lo que vamos a hacer a sitios muy específicos a nivel cortical. Con lo cual, eso es neuromodular, cambiar su actividad eléctrica en una zona muy concreta en el córtex. Eso lo puedo hacer de forma endógena y lo puedo hacer de forma exógena. Endógena, pues el neurofeedback, por ejemplo, sería una herramienta endógena. Y exógena, es decir, que una corriente externa a través de mi cráneo, sería principalmente la TFS o la TMS, o incluso las terapias electroconvulsivas que ahora veremos. ¿Cuál es el objetivo de neuromodular? El objetivo de neuromodular, históricamente en ciencia, se ha hecho para tratar enfermedades de carácter neurológico, para tratar enfermedades de carácter psiquiátrico y para mejorar el rendimiento motor y cognitivo. Y cuando hablo de rendimiento motor y cognitivo, incluyo también el dolor. Y en el rendimiento motor,
se está hablando y cada día se habla más del posible neurodoping, es decir, la posibilidad de generar un mayor rendimiento a nivel musculoesquelético de un deportista, estimulando esas áreas corticales. A día de hoy, esto ya, porque yo me dedico más a esta parte de formación, se está usando en club de primera división. O sea, que es algo que se está utilizando, por ejemplo, en el mundo del fútbol, en el mundo del atletismo, para estimular esas áreas corticales pues, en la planificación del movimiento, en la mejora de la programación motora, es decir, de la ejecutiva motora, de la fuerza muscular que podemos generar. Evidentemente, eso va a depender de qué zona cortical trabajemos. A grandes rasgos, cuando decimos que la neuromodulación lo que hace es tratar esas enfermedades neurológicas, neuropsiquiátricas o de alteración del rendimiento, es porque en algún momento en nuestro sistema ha habido una descompensación a nivel de neurotransmisores, dopamina, glutamato o GABA, principalmente hablando desde el punto de vista motórico, que puede generar una alteración, bien en el desarrollo cognitivo, bien en el trastorno motor. Lo que permite la neuromodulación es reactivar esos componentes, sobre todo a nivel del glutamato, a nivel del GABA, también a nivel de la dopamina, porque hay muchísimos estudios a nivel cognitivo que demuestran liberación dopaminérgica en el paciente, ¿vale? Pero sobre todo nos permite ese juego de equilibrio entre el electrodo, cátodo y ánodo para compensar ese nivel de neurotransmisores. Eso me permite hablar de neuromodulación y neuroplasticidad. Neuroplasticidad ya en componentes de LTP, largo tiempo de potenciación, o LTD, largo tiempo de depresión, que son los dos grandes componentes neuroplásticos con los que nuestro sistema nervioso central puede un poco organizarse. Esta neuromodulación la hacemos a nivel del sistema cortical, es la más efectiva, y a nivel del cerebelo, son las dos grandes efectivas, pero también llegamos a niveles subcorticales. Hay muchísima publicación ya hecha donde tener en cuenta que para llegar a nivel subcortical la capacidad de profundización es mayor. Una TFS a priori no llega de forma directa a niveles subcorticales, pero hay vías directas o hiperdirectas o indirectas de los ganglios de la base con el córtex que pueden ser favorecidas allá donde nosotros pongamos un electrodo. Sin ir más lejos, pues trabajando pacientes con alteraciones cerebelosas atáxicas o disquinesias o Parkinson, ¿no? Es decir, ese tipo de paciente, ¿no? Entonces, tener en cuenta que nos sirve para trabajar principalmente todo lo que queramos a nivel del córtex y del cerebelo, porque son dos estructuras que podemos entrar fácilmente, pero también incluso a través del subcórtex. Lo invasivo, sobre todo son aquellas que son por cirugía, a ganglios de la base, al nervio vago, son más peligrosas, pues se conlleva más riesgo, lógicamente, y necesitas un neurocirujano para hacerlo. Las no invasivas, TFS, la TMS, la puede hacer un fisioterapeuta perfectamente a día de hoy. La terapia electroconvulsiva, no, eso es una terapia más de psiquiatría específicamente. Pero la TFS y la TMS son terapias que como fisioterapeuta podemos manejar perfectamente. Aplicado siempre, como os digo, a un sistema online a priori, pero también se puede hacer a nivel offline, como pasa con dolor crónico, con fibromialgia, con patología de ese calado. Lo que estamos buscando, por tanto, es un cambio en la plasticidad sináptica. Yo quiero cambiar esa plasticidad sináptica, bien excitándonos, quedamos con esa palabra excitación a través del glutamato, inhibitorio, o hiperpolarizando a través del aumento del GABA liberado en zona o esa compensación a través de la dopamina. Es decir, que todos esos neurotransmisores nos favorecen ese aprendizaje, esa memoria de trabajo, esa planificación motora, esa organización del movimiento, que al fin y al cabo como fisioterapeuta es lo que vamos a trabajar nosotros, ¿no? Recuperar una mejor eficiencia desde el punto de vista motor. Pero esto es lo que nos dicen los autores. En el caso del estudio de Debats, lo que nos está hablando es de que hay muchísima publicación científica, como veis, donde preferentemente hasta la fecha lo que más se ha investigado es lo que veis ahí con el M1, es decir, corteza motora primaria izquierda, porque se ha trabajado mucho contra el supraorbitario contralateral para el dolor, para trabajar la potencia muscular, pero principalmente mucho desde la vía nociceptiva, ¿vale? También se ha estudiado qué pasa con el lado derecho. Lógicamente, si lo que tienes es un dolor específicamente en el hombro izquierdo, lo que inerva ese hombro izquierdo es tu área cortical del lado derecho, ¿vale? Por tanto, se trabaja siempre desde las dos zonas. Pero pues, se puede poner en corteza prefrontal lateral, en corteza motora supraorbitaria, en corteza a nivel cerebeloso,
corteza a nivel parietal, es decir, que nos da opciones a diferentes zonas de estimulación. Lo que estamos consiguiendo con esto es, modulando por corriente continua, facilitar de alguna manera ese aprendizaje motor, ¿vale? Uy. ¿Para qué quiero trabajar ese aprendizaje motor? ¿Por qué estoy trabajando continuamente, como veis, siempre ánodo-cátodo a la hora de estimulación? Porque lo que queremos es organizar el sistema en base a la teoría de Hebb. Es decir, las teorías hebbianas lo que nos dicen es que dos neuronas que disparan juntas se conectan juntas. Por lo tanto, es más fácil reorganizar la información si yo estoy dentro de un sistema que se va a activar en ese momento, ¿no? Lo que nos dicen es que aquellas neuronas presinápticas y prosinápticas que están activas, el resultado es un fortalecimiento sináptico. Y eso es lo que vamos a buscar con la TFS, porque si no, si ambos están inactivos, se genera un efecto que es la regla de concurrencia, que no se produce ningún cambio. Es decir, dos zonas muertas, generadas en un paciente con un ictus, dos áreas corticales muertas, no sirve de nada poner la TFS si realmente está isquémica y está muerta esa zona, porque realmente hay un fallo de concurrencia. O si una está más activa que otra, puede haber un trastorno en la correlación, la desconexión de algunas neuronas. Entonces, lo que vamos a buscar desde el punto de vista de las teorías hebbianas es que esas neuronas presinápticas y postsinápticas consigamos activarlas para que el resultado sea un fortalecimiento sináptico, ¿vale? Entonces, en eso vamos a jugar con ese potencial de membrana, que es lo que os decía al principio, ¿no? Es decir, que lo que vamos a conseguir es que se module ese potencial de membrana con la corriente eléctrica. Los estudios de Mitchell del 2000 son un poco los que nos empiezan a abrir un poco el campo de entender esta fase de despolarización. Entonces, como veis aquí un poco la diapositiva, no sé si veis en el cursor, pero que en esta diapositiva de la izquierda arriba hay una gráfica que dice no existe un potencial de membrana. No, existe un cambio en la modulación del potencial de acción, ¿vale? Pero no existe un potencial de acción puro, es decir, es un cambio en la permeabilidad de la membrana, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo una zona de reposo de la neurona y tiene que excitarse, tiene que superar un umbral, al superar el umbral empieza su excitabilidad. Lo que hace el ánodo es acercarme desde el umbral de reposo al umbral de excitabilidad. Por lo tanto, es más fácil de aparecer la activación, se despolariza antes. Y lo que hace el cátodo es alejarme un poquito de ese umbral, con lo cual es más difícil que dispare. Esto es interesante en algunas patologías muy concretas, como pasa en la epilepsia, que se trabaja específicamente el neurofisiólogo, es una cosa de los fisios, lógicamente, pero un neurofisiólogo puede trabajar un foco epiléptico hiperpolarizando, es decir, conseguir que no se dispare tanto, ¿vale? Entonces, en función de lo que nosotros queramos hacer, podemos alejar o acercar el umbral de reposo de la neurona al umbral de excitabilidad de la neurona. El ánodo favorece la despolarización, el ánodo es el positivo, el cátodo favorece la hiperpolarización. En esta diapositiva veis perfectamente cómo desde un umbral potencial de reposo llego a ese umbral de estimulación y en ese momento se empieza a generar una despolarización. Cuando ya llegaba a su despolarización, empieza a repolarizarse, es decir, a la vuelta a la calma. Y la hiperpolarización es bajar de la vuelta a la calma un poquito más, alejarme un poquito más de su umbral de reposo. Entonces, lo que al final consigue hacer la TFS es o alejarme o acercarme a ese umbral de reposo. Todo lo que pase debajo del ánodo, estamos hablando de excitabilidad y por tanto nos acercamos a componentes de plasticidad sináptica LTP, largo tiempo de potenciación. Y todo lo que pase debajo del cátodo, nos acercamos a hiperpolarización y genera componentes de neuroplasticidad en LTD, largo tiempo de presión. A grandes rasgos, es lo que os decía, que cuando hablamos de excitación o excitabilidad es el cátodo y la inhibición, entre comillas, a mí me gusta poco llamar la inhibición, pero yo creo que se entiende mejor inhibir que hiperpolarizar, pero lo que pasa realmente es que se hiperpolariza, es el cátodo, ¿vale? Entonces, ¿qué es la TFS? La TFS más es una herramienta, un tratamiento no invasivo, muy sencillo, muy seguro, porque los riesgos están muy controlados. El perfil del paciente que lo va a poder asumir es un perfil controlado. La corriente es directa, galvánica, de baja intensidad. Puedo conseguir o excitar o inhibir en función de lo que yo quiera trabajar y puedo modificar el potencial de membrana, ¿vale? Trabajando, como digo, con seguridad, una seguridad altísima y offline o online, ¿vale? Es decir, con ejercicios o sin ejercicio. Aquí tenéis
trabajado desde la pediatría, trabajado, por ejemplo, esto es una alteración cerebelosa, o trabajando una lesión traumatológica que fue una sonomesis del nervio radial por una caída, trabajando con la realidad virtual y a la vez que la realidad virtual estábamos trabajando con TFS, ¿no? Entonces, al final es una terapia combinatoria, aquello que yo quiera seguir trabajando. Lo interesante de esta terapia es que además se ha demostrado, recientemente este estudio de Benjamin del 2020 nos habla de que estas terapias no invasivas, tanto la TMS como la TFS, son capaces de facilitar la liberación de dopamina. Esto es muy interesante, porque la dopamina lo que favorece son los requisitos cognitivos o que podamos madurar esos requisitos cognitivos, sobre todo en atención y memoria de trabajo. Es decir, para que podamos generar como fisioterapeutas una correcta praxis de movimiento, necesitamos una correcta atención, una correcta memoria de trabajo en el procesamiento de un movimiento complejo, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista motor, para nosotros es fundamental. Que para un neuropsicólogo esto es vida, porque tengo un trastorno cognitivo atencional o de memoria de trabajo y lo tengo activo con esto. Pero para un fisioterapeuta, la posibilidad de entrar a planificar correctamente un movimiento sin atención, sin memoria de trabajo, es muy difícil, ¿vale? Desde el punto de vista neurológico se ve muy claro, cuando es el trauma, lógicamente la mayoría de la gente tiene más o menos control atencional y memoria de trabajo. Aún así, estamos favoreciendo esa liberación a nivel de dopamina de esos sistemas. Por tanto, estas dos formas de trabajar, estas dos formas de modular, me generan una modulación directa sobre el GABA y el glutamato, a nivel glutamérgica y GABAérgica, que genera un componente de largo tiempo de potenciación, de forma directa, como hemos visto antes, pero que además genera un estímulo biológicamente relevante. Es decir, no solo modula esa función de neurotransmisores, sino también hay estudios que se han observado modulación del papel de la glía, con lo cual la glía de por sí mismo, cuando se modula, genera un efecto de largo tiempo de potenciación. Es decir, que estamos generando neuroplasticidad continuamente solo con la corriente. Luego, si a eso, lógicamente, le añadimos la fisioterapia, si ya sabemos que poner a un paciente a correr genera un proceso de LTP, de plasticidad sináptica, si a eso le añado que este componente por sí solo también lo hace, pues duplico el efecto, que es un poco lo que busco. En función de lo que yo quiera sacar en ese aprendizaje motor, en esa memoria motora, que es lo que voy a buscar como fisioterapeuta, bueno, pues en función del tipo de corriente que uso, cuántos microamperios subo o pongo o dejo de poner, cuántos electrodos pongo, si pongo 4, si pongo 2, qué momento del día lo hago, qué momento del tiempo lo hago, eso es interesante a la hora de trabajar, eso lo utilizamos en las acciones de forma específica. Bien estimulando de lado a lado, simétricamente, ¿vale? Es decir, cojo, como veis en la diapositiva de la izquierda, ánodo cátodo de lado a lado. Eso me favorece trabajar a nivel transcallosal, a través del cuerpo calloso, y comunicar los dos hemisferios, o trabajar en diagonal, arrastrando una mayor área cortical. Un poco en función del perfil del paciente, de las necesidades, elijo una herramienta a otra. Para eso sí es verdad que lo que usamos tenemos que conocer un poco el sistema nervioso central, cómo se reparte el córtex, ¿no? Cómo está dividido, y trabajamos con un gorro de electroencefalografía que nos codifica ya de por sí el córtex cerebral, ¿vale? Trabajamos con un sistema 10-10, que es un sistema mucho más potente en tratamiento, porque nos permite codificar más áreas corticales, que el sistema 10-20, que es el de investigación, con lo cual nos favorece un poquito más a los clínicos a trabajar. Y a través de todo este enfoque estamos generando un cambio neuroplástico. Podemos generar realmente capacidad de adaptación funcional del sistema nervioso, que es a lo que nos vamos a dedicar como fisioterapeutas, sea un paciente traumatológico, sea un paciente geriátrico, sea un paciente pediátrico, sea un paciente respiratorio, me da lo mismo. Yo he trabajado con pacientes respiratorios con modulación cortical y es interesantísimo los cambios a nivel de registros espirométricos. Entonces, al final lo que estamos generando es esa adaptación funcional del sistema nervioso central, ¿vale? Es un estímulo no invasivo, no le hacemos daño al paciente, no se nota prácticamente nada. Nota un pequeño cosquilleo cuando entra la corriente y luego te acomodas. Con lo cual, no notas... hay pacientes que dicen, pero ¿me has puesto algo? Yo sí, que tiene la corriente puesta. Pero realmente el paciente nota muy poquito, ¿vale? Es muy seguro, es muy seguro. Las normas de seguridad están muy establecidas y tenemos unas contraindicaciones muy claras y unas indicaciones muy claras. Con lo cual, no saltándonos eso, no hay ningún problema y es bastante sencillo. Es un dispositivo portátil que es fundamental. Y además aquí este dispositivo además va acompañado con una mochila, con lo cual lo puedes poner en la mochila
y poner a la persona a correr en la calle si quieres, que puedes hacer ejercicio físico a la vez que lo modulas. Por lo tanto, te permite hacer terapias simultáneas, ¿vale? Que genera muy poco disconfort al paciente porque prácticamente no nota nada. En contrario, por ejemplo, a la TMS, que es más intensa y por tanto genera menos efectos secundarios. Una terapia muy segura, como os digo. Para esto, para mí, lo más importante a entender cuando quiero conocer esta herramienta es, bueno, pues tendré que conocer un poquito de qué va esto del sistema nervioso, porque si no, yo voy a modular un córtex, pero claro, ¿esto de qué va? ¿No? Entonces, nosotros lo que intentamos hacer en las formaciones es generar una parte académica importante de la formación, es que se genere un control del córtex, es decir, que tengamos muy claro en nuestro cerebro cada uno de los lóbulos tiene una funcionalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la parte prefrontal del cerebro, que es desde el punto de vista motor, voy a hablar, ¿vale? Es decir, de toda la parte de planificación, toma de decisiones, generar una buena programación, toda esa organización cognitiva al movimiento, eso nos permite, como fisioterapeutas, trabajar una eficiencia en el movimiento altísima, porque muchas veces nos dedicamos a la ejecutiva motora, es decir, a trabajar. Entonces, trabajando esas áreas corticales más prefrontales, sobre todo la parte prefrontal izquierda, nos puede dar una posibilidad enorme a la hora de modular al paciente para mejorar su eficiencia. Trabajando, por ejemplo, las áreas motoras primarias, pues voy a trabajar mucho más la liberación directa de del córtex motor, por tanto genero más actividad a nivel de fuerza, de resistencia musculoesquelética. Si trabajo áreas parietales, voy a trabajar integrativa sensorial, como es el dolor, como es la percepción, como es la cognición espacial. Es decir, que tengo un montón de factores desde el punto de vista, yo sé, por ejemplo, un piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, pues necesita tener una condición espacial de lo que le rodea a una velocidad de procesamiento muy alta. Eso se trabaja con el lóbulo parietal. Yo puedo modular el lóbulo parietal mientras que genero toda esa parte de tratamiento específica, ¿vale? En la parte visual, pues lo mismo, es decir, depende de lo que esté trabajando a nivel de reorganización optometrística, pues yo puedo trabajar con estimulación a nivel del córtex posterior, ¿no? El córtex occipital, a nivel temporal, pues como fisio, los temporales quizás en aprendizaje tiene algo de sentido, pero para un logopeda puede ser muy interesante, ¿no? Y tener muy claro todo este movimiento, reparto del homúnculo de Penfield, ¿no? De cómo está organizado el córtex hoy en día, ¿no? Es decir, que las piernas son más ventrales, las manos son más dorsal, tiene mucho más espacio, porque si a mi paciente lo que le duele son no sé, imaginaos una hernia de disco a nivel lumbar, pues voy a modular el área cortical del tronco, que es lo interesante, que es donde están llegando las aferencias negativas. Es decir, al final, si te duele el tronco, si tienes una hernia de disco, tu vía nociceptiva a nivel del menisco medial, cuando ascienda al tálamo, el tálamo se va a comunicar con el lado parietal del tronco, del lado contralateral. Entonces, yo puedo ir directamente a esa zona. Si me duele el hombro del lado izquierdo, cuando sube por el menisco medial a percepción nociceptiva, sube al tálamo, el tálamo va a conectar con el parietal, pero lo va a conectar con la parte del brazo. Con lo cual lo lógico es, bueno, me voy al brazo contralateral y de esa manera puedo conseguir reducir o disminuir el dolor. De hecho, una de las grandes evidencias que tiene TFS es en el dolor crónico, ¿vale? O en el dolor neuropático. Aquí os traigo algunos artículos interesantes que son, por ejemplo, los que tiene estudiado Pascual Leone, Pascual Leone es un científico español que es el catedrático de neuromodulación de Harvard, en Boston, y él ha estudiado, tiene muchísimas cosas publicadas, ¿no? Pero desde el punto de vista del deporte, desde el punto de vista de la fisioterapia, me interesaban mucho estos dos estudios. Él estudia TFS diferenciada de qué pasa si la pongo en la zona prefrontal dorsolateral a la izquierda, es decir, qué pasa si lo pongo por delante en el cerebro, en la parte prefrontal, pues se da cuenta que mejora el efecto ergogénico, ¿vale? Es decir, mejora el rendimiento del paciente deportivo. O sea, conseguía hacer que un paciente, imaginaos que está haciendo un gesto motor deportivo, una arrancada de atletismo, pues sea capaz de organizar el gesto de arrancada unos microsegundos antes. Eso en el deporte es fundamental. Y en nuestro paciente del día a día,
de consulta, que se ha caído, que tiene un esguince de tobillo y que hay que reorganizar la pisada, el efecto ergogénico, el efecto de planificación del movimiento, poder actuar sobre ello genera un mayor rendimiento a la hora de luego reorganizar esa pisada. Versus aquellos estudios que se habían hecho con la TFS directamente, corteza motora primaria, que mejoraba la práctica deportiva, evidentemente mejoraba la fuerza, mejoraba la resistencia muscular, claro, porque estoy en corteza, en vía piramidal, directamente en el córtex motor, con lo cual la ejecutiva motora cuando sale dispara con mayor control, ¿no? O sea, o con mayor eficacia, ¿no? Pero interesantísimo, como digo, pensar como fisioterapeuta es qué pasa si yo te entreno estimulando la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, que es un poco la corteza primaria nuestra de planificación del movimiento. Y estos estudios pues hablan un poco de esa línea de trabajo que me parece fascinante desde el punto de vista de la fisioterapia. A día de hoy, hablar de evidencia científica en la TFS es muy interesante porque hay muchísimo publicado, entonces ya hay guías de recomendación específicas donde nos hablan de su nivel de evidencia. Por ejemplo, en depresión o en ansiedad tiene un nivel de evidencia A, es decir, máxima recomendación. Para ese tipo de trabajo están muy hechos. ¿Esto es interesante para el fisio? Mucho. Si trabajamos de forma aislada, nosotros no somos psicólogos, no trabajamos un acto depresivo, lógicamente, pero podemos tener un psicólogo en consulta y combinar ese paciente depresivo. A ver, un paciente depresivo al final le duele todo, le duele más. Una persona que tiene dolor unido a depresión, el dolor se exagera más porque ahí está ese efecto psicológico de alguna manera, ¿no? O, por ejemplo, los pacientes que tienen fibromialgia. Paciente con fibromialgia, lo comentamos siempre en las guías terapéuticas, tú no puedes trabajar un paciente con fibromialgia solamente desde el punto de vista motor. Tú necesitas introducir al psicólogo en la terapia porque hay que trabajar a nivel conductual con esa persona. Pues ahí está la parte interesante como fisio, ¿no? Es decir, yo como fisio puedo modular el dolor por dos líneas. O bien parietal directamente, es decir, bueno, pues recojo la información nociceptiva a nivel parietal, o bien prefrontal dorsolateral izquierdo, es decir, aquella que genera la parte cognitiva del dolor. El dolor asciende o por el menisco medial o asciende por el espino reticular y va a zona mitaliana. Con lo cual yo puedo modular el dolor como fisioterapeuta con protocolos estudiados en depresión o con protocolos estudiados en dolor crónico, como veis aquí a la derecha, que está muy evidenciado con un nivel de evidencia B. Es decir, ya un nivel de evidencia B es un nivel donde los estudios se han hecho a doble ciego, con muchísima eficacia y que se ha visto muchísimos resultados. Es decir, para llegar a un nivel de evidencia B no es nada fácil llegar a un nivel de evidencia B. Entonces, tenemos muchísima evidencia en depresión, muchísima evidencia en dolor crónico. Se ha estudiado y está avalado para el ictus, y esto es muy interesante desde la fisioterapia neurológica. Imaginaros para nosotros lo que supone poder trabajar con el ictus, tanto a nivel motor como a nivel cognitivo. Tiene estudios de aval en fibromialgia, en Parkinson. En Parkinson está muy estudiado y es muy interesante los resultados con Parkinson. Y algo que es muy interesante, que tiene una evidencia altísima, es en migrañas. En migrañas, el dolor migrañoso, trabajado incluso de forma offline, es decir, única y exclusivamente le pongo la corriente eléctrica a nivel cortical, mejora mucho el resultado del dolor. Incluso hoy por hoy, tuve la suerte hace 2 semanas de estar en el congreso anual que hay de neuromodulación a nivel nacional, de la reunión que generan, y el equipo de investigación de parapléjico de Toledo ya lo ha acabado su investigación, ya la ha publicado, y lo que nos habla es que en parapléjicos, ante el dolor neuropático, lo que están haciendo es, bueno, hacemos un protocolo con TFS, que está más o menos estudiado, que es de 2 o 3 semanas, y después hacemos un recordatorio cada 2 semanas a tiempo mínimo de un año. Entonces, han conseguido controlar ese dolor neuropático en los pacientes trabajando exclusivamente de forma offline, sin necesidad de trabajar otro componente, ¿vale? Entonces, es un sistema bastante interesante en ese contexto. ¿Qué más contaros? Para mí una de las joyas de la corona de ATFS en los últimos momentos es el long COVID, ¿no? Es decir, además una de las Cuevas, que fue premiado como la mejor investigación en fisioterapia en el último año a nivel internacional, que es fisioterapeuta español, estudia el long COVID, y él en su guía terapéutica dentro del long COVID ya habla de ATFS. La unidad de Carlos III de Madrid, que es el Instituto Carlos III de Madrid, es el que más ha investigado los efectos del long COVID, habla y recomienda el uso de ATFS. Yo, mi experiencia clínica, y además colaboro en algunos estudios de investigación de long COVID, os puedo asegurar que es alucinante. Es alucinante el efecto en fatiga.
¿vale? En efecto, en fatiga es brutal. Y es una de las cosas que como fisioterapeutas, a mí por lo menos más me costaba conseguir de resultados en mis pacientes. La fatiga crónica, tanto musculoesquelética como la fatiga mental. Eran condicionantes muy difíciles de manejar en el día a día con mis pacientes. Y los resultados con TCS son fantásticos en ese contexto. O sea, una de las cosas que más me gusta la TCS es para el trabajo de la fatiga, ¿vale? Sin duda. ¿Cómo trabajamos un poco esto? Ya para terminar, pues mirar, aparte de un poco de los protocolos que existen, pues a uno le gusta siempre poder hacer sus pinitos y ver un poco qué está pasando, ¿no? Entonces, existen diferentes sistemas de software, como que son Simbis, que nos permiten un poco meter la resonancia magnética del paciente bueno, un córtex simulado como esto que os he puesto aquí, donde yo puedo poner a la máquina y decir, bueno, pues quiero poner los electrodos en tal sitio, con tal intensidad, ¿no? Yo hago mi hipótesis, ¿no? Como fisio, ¿no? Yo quiero trabajar la corteza motora pura y dura. Pues el que tenéis aquí a la derecha, arriba a la derecha, es específicamente sobre esa corteza de zona rolándica por rolándica. Quiero trabajar específicamente la zona premotora, porque yo estoy trabajando la programación del movimiento. Pues me voy a trabajar la zona M2, arriba a la izquierda. Si os fijáis, se ve muy rojo lo que está metabolizando la corriente en la zona M2 de este paciente. Quiero trabajar la corteza prefrontal izquierda porque estoy trabajando la planificación motora. Abajo a la derecha tenéis esa imagen de esa área cortical supermetabolizada en rojo, de esa zona solamente y exclusivamente de la corteza prefrontal. O quiero trabajar a nivel cerebeloso, pues trabajando un componente de ajuste motor. Pues tengo abajo a la izquierda ese trabajo específicamente a nivel cerebeloso. Parece que me permite un poquito, en función de lo que yo quiera, pues además hacer mis pruebas, ¿no? Hacer mis cábalas. Bueno, pues yo lo voy a poner aquí a ver qué pasa, ¿no? Quiero antes de son el paciente, lógicamente, ¿no? Quiero probar, ¿no? Tengo una hipótesis de trabajo, yo querría modular esta área, con qué intensidad, dónde pongo los electrodos, lo calculo bien y lo pongo. ¿Que quiero trabajar con protocolos estandarizados? Pues voy al dolor, está estudiadísimo. C3 y se acabó. No hace falta C3 el ánodo, FP2 el negro, ¿no? El cátodo. Entonces, veis un poquito las posibilidades. Y lo que os decía antes, incluso a nivel neurológico, ¿no? El poder trabajar ganglios de la base. Yo he hecho mis pruebas en consulta y en función de las áreas topográficas donde pongo los electrodos, como veis, voy llegando cada vez más a la zona central, ¿no? Entonces, eso me permite llegar, por ejemplo, como veis tanto en el de abajo como en el de la derecha de la pantalla, a zonas casi insulares, sobre todo el de la derecha, arriba a la derecha. Claro, la ínsula es una zona cortical del dolor interesantísima en lo que trabajamos en neurología, con lo cual, bueno, pues me permite trabajar al final diferentes áreas corticales y poder modularlas y luego ya la herramienta que yo ponga es la herramienta que yo quiero trabajar, sea la herramienta de fisio, cual sea que trabajen en mi día a día o combinando herramientas. Lo que esto hace es potenciar, ¿no? Aquí tenéis un poco, como os decía, algunos ejemplos, pues de trabajando a nivel deportivo con un BOSU, equilibrio. Podemos trabajar a la vez que estamos con la TFS, trabajando con ejercicios. Esta mujer es una paciente con una lesión oncológica, que es una lesión medular, y bueno, pues trabajando con ejercicios de FNP, trabajando con TFS, trabajando la marcha, trabajando con un neurocontrol motor, con una persona con distrofia muscular. A la vez que eso estamos trabajando el control del tronco, pues estamos neuromodulando el tronco a la vez que trabajamos con el láser, ¿no? Con el neurocontrol motor. O, como os decía, el chico que teníamos de la operación del nervio radial por hace unos meses, pues trabajando con realidad virtual combinado con TDCS. Al final lo que busco es potenciar aquellas herramientas con las que trabajo de forma día a día y sacarle un poquito más de rendimiento. Y bueno, con esto un poco queda la introductoria hecha de lo que es un poco la herramienta, espero que os haya interesado y ahora ya pues atiendo gustosamente al chat y lo que me queráis preguntar. Armando, muchísimas gracias. Bueno, pues a mí personalmente me ha parecido una ponencia muy interesante para poder ponernos en contexto a los que no conocíamos mucho esta terapia y por lo menos saber un poco que verdaderamente, como tú estás diciendo, tenemos ahí el soporte de muchísima evidencia en muchos ámbitos que, que son muy interesantes en nuestra práctica clínica, ¿no? Estábamos hablando
en pacientes como puede ser la fibromialgia o pacientes que, por ejemplo, pueden presentar depresión. Bueno, viendo que la fisioterapia en salud mental también cada vez va cogiendo un poquito más de fuerza, ¿no? Y que quizás puede ser un instrumento muy interesante también para poder trabajar en esta patología psiquiátrica. Has hablado también de patologías como el Parkinson, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, verdaderamente eh, tenemos ahí una zona de dianas terapéuticas muy interesantes que, que podemos utilizar esta tecnología y una de las cosas que has dicho que es tiene esa capacidad de adaptarse a otras terapias, bien puedan ser manuales o bien sean otras terapias de fisioterapia, incluso utilizando tecnología tal como puede ser la realidad virtual. O sea que se abre un camino súper, súper interesante. Bueno, yo creo que lo interesante va a ser ahora responder a las preguntas que se van generando en el chat. Para eso, como siempre, tengo a mi querido compañero del colegio, Javier Albarracín, que me ayuda un poco con estas labores. Javier, ¿cómo tenemos el tema de las preguntas? Buenas tardes. Empiezo por Buenas la tardes, primera Javier. de María Campo. Dice, me gustaría saber si hay estudios de esta técnica en parálisis cerebral. Pues sí, sí, sí que hay algún estudio, ¿eh? A nivel nacional, de hecho, se publicó el año pasado en Congreso uno que han hecho en la Universidad de Toledo. Lo que pasa es que las conclusiones eran como que era segura, pero no habían conseguido grandes resultados a nivel de lo que estaban buscando a nivel motor. Yo le pregunté a los autores porque habían elegido ponerlo exclusivamente en corteza motora primaria, ¿no? Y no habían puesto en corteza premotora o en corteza dorsolateral, porque al fin y al cabo la parálisis cerebral me interesaba más cómo generaba la planificación motora. Claro, también la parálisis cerebral es un cajón desastre, es decir, no es lo mismo un niño con una PCI espástica o un nivel cognitivo alto, donde podría yo generar un cambio específicamente con corteza motora, que un niño atetóxico con una lesión en ganglios de la base o un niño atáxico con una lesión en el cerebelo. Entonces, en función de todos esos factores, claro, es difícil En general, todas las investigaciones que hay en parálisis cerebral infantil son complicadas de entender, ¿eh? Porque es un cajón de desastre tan grande, pero sí hay publicaciones específicas en parálisis cerebral infantil. Hay bastante publicación en pediatría hecha en TDAH, pero es verdad que la pediatría hoy por hoy se hace menos porque las recomendaciones médicas pues siguen, como sigue todavía muy en estudio, siempre da más miedo meterte en la pediatría, ¿no? Pero sí que hay publicaciones en PCI, sí que hay publicaciones en TDAH. Vale, hay un par de preguntas que son muy similares, que las a uno, que lo que vienen a preguntar es que si conoces de centros en Euskadi donde se realice esta terapia. No, desconozco ahora mismo. Sí, sé que alguna vez ha venido algún alumno de la zona del País Vasco, pero no os puedo hacer, no sabría, no sabría decir. Vale. Estíbaliz pregunta si se puede utilizar esta técnica para mejorar la calidad del sueño. Pues sí, de hecho hay estudios sobre la calidad del sueño. Ahí tiene su controversia, para mí, como fuera parte de lo que estén publicado en las investigaciones. A ver, la calidad del sueño depende mucho de cómo tu lóbulo frontal maneja la información desde primera hora de la mañana. Entonces, lo que se está estudiando es estimular anódicamente a ese prefrontal a primera hora de la mañana para mejorar la calidad del sueño. Y hay algún estudio también de hiperpolarización de ese lóbulo a última hora de la tarde. Parece tener mejor resultado las despolarizaciones a primera de la mañana, como que es parecido a lo que falta con los efectos que pasa con el fármaco metilfenidato, ¿no? Que aumenta el nivel atencional y cognitivo y el paciente está muy atento, entonces llega a la tarde y ya se va relajando, ¿no? Entonces, en este contexto pasa. Armando, parece que te has cortado. Armando, ¿nos escuchas? ¿O te has cortado? Ahora. Ahora parece. Vale. Y así es. ¿Dónde te has quedado por dónde está, dónde se había quedado? No, ¿Ah, se ha cortado? Sí, se sí, ha cortado, se Ah, ha se ha cortado, vale. sí. desconectado, Yo por eso. tampoco. Hablaba del sueño, hablaba del Sí, sueño. sí, correcto. Lo que estaba diciendo es que hay estudios del sueño que sí que está ya está estudiado que da buen resultado, anodizando la zona prefrontal por las mañanas.
Incluso hay estudios de hiperpolarizar la zona prefrontal por las tardes. A mí personalmente, aunque hay estudios buenos del sueño, considero que el sueño es algo muy desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo. Entonces, no es tan corticalizado, no hay una área cortical puramente del sueño, ¿vale? Pero sí es verdad que el prefrontal nuestro, o sea, el ejecutivo, pues cuando más se regule por la mañana, mejor alcanzamos el sueño de tarde. Ok. Siguiente pregunta. Tengo una paciente con Parkinson con lesión en pitamen izquierdo y pérdida de movimiento y espasticidad en el lado izquierdo también. ¿Dónde colocaría el ánodo? Pues ahí dependería un poco. A ver, como te digo, los niveles subcorticales son más complejos de llegar. En la última diapositiva se veía perfectamente cómo el putamen se conseguía mejor por áreas C5, C6, pero bueno, hay que probar en el paciente, ¿vale? Si tiene un paciente parkinsoniano con lesión en el putamen izquierdo y con espasticidad, probablemente lo que tenga es algo a nivel de la cápsula interna con una radiada. Entonces esté generando ese componente. Por eso, desde esa zona se puede llegar a ver. No hay una guía terapéutica específica para eso. Lo que está estudiado en el Parkinson son dos cosas. O el vértex, la CZ, o el área motora suplementaria, que es el área que se activa unos milisegundos antes de generar movimiento. Esa área cerebral, el área motora suplementaria, tiene vía directa a ganglios de la base. Por tanto, podría ser una de las primeras opciones terapéuticas para llegar ahí. Siguiente pregunta. Me gustaría saber cuánto es el promedio de sesiones necesarias para ver cambios y el tiempo que dura cada sesión. También si hay alguna herramienta para medir esos cambios. A ver, el promedio viene a estar en 10 sesiones continuadas, ¿vale? Se está estudiando que en sesiones intensivas, mejor todavía. Da mejores resultados poner, ahora mismo los estudios de 20, 30 sesiones parece ser más halagüeños, pero los estudios que se hacen hasta la fecha hablan de 10 sesiones continuas, días seguidos, para encontrar resultados. Mi experiencia, a partir de la tercera, quinta sesión continuada, haya un efecto en el clínico en el paciente. Y luego, ¿cómo se medía? Bueno, ahí depende de lo que quieras medir. Es decir, yo, por ejemplo, pues si quiero estoy estudiando la marcha, pues un type and go, una prueba de 6 minutos marcha, o utilizo una escala de Ver para el equilibrio, o sea, en función de lo que quieras medir. La siguiente. ¿En tratamiento del dolor crónico, la mejora es definitiva o hay que hacer recordatorios? En este último caso, ¿cada cuánto? Hay que hacer recordatorios. Es muy difícil que con un solo tratamiento es una plasticidad tan grande como para que quites el dolor por completo. Normalmente los protocolos, ahora hay uno en estudio que está en la FE de Valencia de 40 sesiones continuadas todos los días, y luego lo que está haciendo parapléjicos ahora mismo son una vez cada 15 días, una sesión de recuerdo cada 15 días después de un protocolo de 10. Ahora mismo, pronto saldrá al mercado el dispositivo Home, es decir, la posibilidad de mandarle el dispositivo al paciente a casa y que lo haga diario durante un mes continuo, por ejemplo, con lo cual nos va a permitir trabajar de forma más intensiva. Pero si es verdad, yo mi forma de trabajar es a ciclos. Doy una sesión, o sea, doy un ciclo, doy un recordatorio cada 15 días y hago un ciclo igual a los 3 o 4 meses, ¿vale? De otras 10 sesiones continuadas. Y a raíz de esta pregunta, otra compañera pregunta que cuánto tiempo se tiene que alargar estos recordatorios. Pues depende de la semiología del paciente. Yo ha habido pacientes que en pocas sesiones pues ha habido mejoras muy significativas y han dejado de venir porque ya se ha mejorado, hemos dado el alta. Y bueno, pues hay otros que necesitan más cantidad de estímulo. Por poner un ejemplo, tengo un paciente que vino en noviembre con un dolor crónico a nivel lumbar importante, de mucho tiempo de evolución, además con un control postural muy, muy deficiente. Hicimos el protocolo de 10 sesiones continuadas, le cité cada 15 días y yo ya más o menos a la tercera sesión o cuarta de haberlo citado ya en recordatorio, le digo, oye, que yo creo que estás para alta, que yo te veo muy bien, no de nada. Y ya me dice el paciente, sí, pero es que no lo quiero dejar porque me encuentro muy bien, o sea, y noto el efecto. Entonces, ya lo que hago es que le doy un recordatorio una vez al mes, porque es que él dice que sigue notando el efecto después de la terapia. Entonces, al final, la semiología del paciente es la que te lo marca. Dice Rafael, en TDCS tenemos también dos fases de tratamiento, la inducción, la inducción y la manutención. Creo que es lo que No, quieren decir. no entiendo muy bien a qué se refiere con esos dos conceptos. En TCS tenemos la parte de inducción, entiendo, ¿no? De tratamiento específico y luego el mantenimiento, ¿no?
como todas las terapias neuromoduladoras, pero no entiendo muy bien qué significa la manutención. ¿Cómo trabajas una axonosmesis peroneal si no hay nada de movimiento? En el pie, aunque trabajes con realidad virtual, ¿dónde pondrías el anodo? Claro, a ver, en una sonosmesis tengo que trabajar con los dos componentes, neuromodulación periférica y neuromodulación central. Entonces, al principio es neuromodulación periférica, con aguja y ecógrafo sobre el nervio, genero componente LTP, a 100 hercios, 5 segundos, en varios ciclos. Y cuando tengo ese componente ganado, le meto el ejercicio físico y en la fase final de la recuperación, como os decía en los ejemplos, es cuando ya paso a la TFS. Y ahí lo pongo, pues si me está hablando de un trastorno a niveles inferiores, pues lo pondría sobre la zona CZ, que sería la cargada de inervar miembros inferiores. Bueno, hay varias respuestas a la pregunta anterior de dónde se puede hacer en Euskadi, así que quien esté interesado solo tiene que leer el chat. Un colegiado te pregunta si dónde impartes formaciones. Pues normalmente las formaciones se han centrado casi todas en Madrid, porque bueno, al final son nacionales y se han puesto todas en Madrid. Yo toda la formación que suelo dar va a cargo de la TFS de EPTE, que es la que permite la neuromodulación periférica y central a la vez. Entonces lo hago todo con EPTE. Ok, dice, para la epilepsia has comentado antes que había algún estudio. ¿Tiene buenos resultados? Sí, 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 muy buenos resultados. Lo que pasa es que la epilepsia es algo que le compete al neurofisiólogo o al neurólogo, nunca a un fisioterapeuta, pero hay buenos resultados. ¿Qué diferencia hay entre TMS y TDS? Entiendo que se refiere a TMS. La TDCS es terapia directa transcraneal, que es galvánica, corriente galvánica continua, y entonces genera un cambio en la permeabilidad de la membrana. Yo te lo pongo en la mano, tu mano no se mueve. La TMS de golpe genera un potencial motor evocado, entonces la mano se mueve. Con lo cual, con la TMS eres capaz de activar más profundamente y con más intensidad directamente la sinapsis. Virginia pregunta, teniendo en cuenta la gran plasticidad de la corteza cerebral, ¿cómo podemos asegurar la ubicación del área que queremos estimular? Pues al final, a ver, por un lado, es verdad lo que dice ella, es decir, sabemos por las áreas de Brodmann que vamos a tener una codificación de alguna manera hacia esa zona, pero por eso tenemos la suerte de trabajar en alta definición o moviéndonos en ruta. Entonces tú, en función de lo que quieras hacer, puedes trabajar en una red sináptica, puedes meterte en un fascículo longitudinal superior, si quieres trabajar específicamente red córtico-motora. O sea que puedes trabajar como quieras dentro de la red. Al tener incluso 8 electrodos, puedes meterte en una red compleja. O sea que puedes hacerlo. Es verdad que nos ayuda mucho conocer el homúnculo, conocer la topografía de Brodmann, y el homúnculo ha cambiado, pero aquí no lo he puesto. Pero bueno, en diciembre del año pasado, en noviembre, se publicó ya el nuevo homúnculo de Penfield, que nos habla de unas áreas intersegmentarias que generan una activación a nivel de la red más cíngulo-percular, con lo cual es súper interesante esa parte, pero eso es una parte un poquito más compleja para el TDCs, para el webinar, claro. Miguel te pregunta de qué precio aproximado tienen estos equipos de tratamiento. Pues no te sé decir con seguridad, porque eso es la marca, pero vamos, ninguno supera, no sé, entre los 5 o 6 mil, pero vamos, que no te sé decir con seguridad, porque eso no, yo solo me encargo de dar formación y de estudiar e investigar esto. Covadonga dice, ¿qué resulta más efectivo en pacientes de ictus? ¿Estimulación simultánea o previa a la activación que se quiera mejorar? A mí personalmente me gusta más la simultánea. Pero en el ictus sí que me gusta pararme a entenderlo, ¿vale? Yo doy mucha formación de ictus específica y en el TFS hacemos el introductorio y el avanzado, ¿no? Entonces, en el curso avanzado ya sí que hablamos más de este tipo de cosas. Claro, no es lo mismo un ictus en estado agudo que en estado crónico, ¿vale? Y no es lo mismo un TACIC, un PACIC, un LACIC. Entonces, en función del tipo de ictus, cambia bastante y la determinación online, offline, también depende de eso. Entonces, es un poco más complicado de explicar, pero a mí personalmente, si hablamos de un crónico que es más fácil que te llegue a consulta, prefiero simultánea. Ana dice, el ánodo estimula y el cátodo inhibe. Si lo colocas sobre el área prefrontal derecho, estimula. Si cierras el circuito en el área prefrontal izquierdo, estás inhibiendo esa zona o trabajas así zonas más profundas. Estás hiperpolarizando esa zona, con lo cual dispara menos, más organizadamente, y lo que haces es comunicar las dos áreas internas profundas, exactamente. A veces, normalmente cuando se habla del área prefrontal izquierda, se suele utilizar el polo anterior
de la zona ocular para no pasar por la otra área prefrontal, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay estudios en psicología en ansiedad que se hace que es hiperpolarizar el lado derecho. Entonces, hay pacientes con clínica ansiógena y depresiva que te interesa hacer las dos cosas. Claro. Ya estamos terminando. Dice, para el dolor crónico, según tu experiencia, ¿qué tratamiento complementario a la TDCS te ha funcionado más? Pues sobre todo el movimiento. Para mí el movimiento. O sea, está clarísimo que la fisioterapia, el movimiento, el ejercicio terapéutico ayuda a quitar dolor. Entonces, el poder trabajar cualquier actividad en ejercicio terapéutico unido a TFS funciona muy bien. Las neuromodulaciones periféricas ecoguiadas son muy interesantes también, quitan muchísimo dolor. Y luego el hecho de trabajar con neurocontrol motor, con láser o trabajar con realidad virtual está muy bien porque le quitas el foco de atención al paciente sobre el dolor y te lo ganas, ¿no? Pero para mí la TDCS en dolor crónico debe de ir combinada. Y ya la última, que te hago 1 o 2 preguntas en una porque son muy similares, es si se puede trabajar en pacientes con demencia por un lado y otra pregunta es con hemipléjicos en fase aguda. Sí. Con demencia, sin duda, a ver, más difícil, es un deterioro principalmente en una demencia avanzada. Si hablamos tipo Alzheimer, estamos hablando de un trastorno a nivel más profundo que no va a estar a nivel cortical, pero las demencias que son más en estadios iniciales o vasculares, lo que se altera más es la zona de la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza supramarginal, el 39 de Brodmann, que es donde se fijan las primeras palabras. Entonces, en ese tipo de demencias sí son más corticales, ¿vale? No son tan hipocampales como la Alzheimer. Entonces, en demencias de carácter vascular es súper interesante trabajar con TDCS. Y la otra era, que me he olvidado. Hemipléjico en fase aguda. Ah, sí, exactamente. El hemipléjico en fase aguda es muy chulo porque lo que se suele hacer es inhibir, hiperpolarizar el lado sano. Porque claro, cuando tú tienes un hemipléjico en fase muy aguda que va a compensar, claro, si tengo, imaginaos que este lado derecho está infartado, se me deprime su excitabilidad, ¿no? Se queda más, no puede activarse tanto. Y entonces el lado sano empieza a compensar, y genera compensaciones musculoesqueléticas. ¿Qué haces? Hiperpolarizas el lado sano y le inhibes un poquito. Entonces generas menos compensaciones. El sistema puede organizarse mejor. Es muy interesante la fase aguda. Vale, ya la última que ha entrado ahora rápida. ¿El curso avanzado hay que hacerlo después de llevar un tiempo trabajando con protocolos o no es necesario? No es necesario. Lo que pasa que sí que es verdad que lo interesante es hacer primero el curso introductorio, porque claro, toda la parte eléctrica, además del curso, tener en cuenta que ese curso introductorio son unas 10 horas, un sábado completo. Entonces, si no llegas al avanzado, que es pues mucho más friquismo neurológico de cómo hacer ese tipo de cosas, y te puedes perder un poco. Pero no hace falta que tengas experiencia en el protocolo. Pues ya está. Muchísimas gracias, Armando. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí conectados. Sobre todo, muchísimas gracias a ti, Armando. Yo creo que nos ha servido muy bien de picoteo, de entremés. Y bueno, contestando un poco a alguna compañera que preguntaba sobre las formaciones, aunque esto lo tendré que hablar contigo porque sé que tienes una agenda muy complicada, que sepas que ya te lanzo la invitación para que puedas venir aquí al norte, al País Vasco, y podamos empezar un poquito pues bueno, a formar en ese nivel introductorio que tú decías, porque yo creo que es un campo muy interesante. Por lo tanto, bueno, pues aprovecho aquí en público para decirte que contactaré contigo para poder Yo, organizar algo, yo encantado algo de ir. Yo encantado de a, ir, de verdad. pues muchísimas gracias, Armando, por tu tiempo. Ha sido un placer. Esto es el principio de seguir colaborando. Y bueno, pues el colegio apuesta también en todas estas tecnologías que se está viendo que tienen evidencia. Y bueno, pues yo creo que esta es una que ya viene de tiempo, pero viene de tiempo ya para quedarse. Y creo que en un futuro, pues cada vez va a haber más fisioterapeutas que van a poder utilizar esos beneficios terapéuticos de los que tú has hablado. Muchísimas gracias a todos Muchísimas los que habéis gracias. estado. Ha sido un placer. Gracias a que vosotros estéis, tenemos la posibilidad de seguir programando cosas, o sea que seguramente muy pronto nos volveremos a ver.
Un fuerte abrazo y hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Adiós.